Dejo la tranquilidad del Mekong Delta y me voy para Saigón. Creo que llegaré ahí en 1 hora y media, son unos 70 y poco kilómetros. Bueno, ya he llegado a Saigón. Como este es jefe francés, le vamos a hacer muchas preguntas. Es que en 2021 aún nacen niños con malformaciones. ¡Viva la France! Maravillosas rotondas vietnamitas. Son las 6:30 de la mañana y prácticamente no hay nadie por la calle y se está muy fresquito. Y es que ayer, cuando llegué aquí a Ho Chi Minh, me di cuenta de la gran cantidad de motos que había, del calor que hacía. Así que he decidido hoy empezar el día muy tempranito. Hay muchos puestecitos como este en la calle, donde hay alguien que te hace un bocadillo de tortilla o de carne. Este seguramente sea uno de los parques más importantes porque justo ahí al final está el Palacio de la Independencia o de la Reunificación. ¿Os acordáis a mitad del siglo XIX que los países europeos se desarrollaron tanto debido a la revolución industrial que se fueron a conquistar el mundo? Y aquí, en esta parte de Vietnam, se llamaba la Conchinchina y estuvieron los franceses. Y la Conchinchina formaba parte de la Indochina, que es lo que sería hoy en día Vietnam, Camboya y Laos. Y quería mostraros cómo es la vida aquí por la mañana. Como veis, hay un montón de gente haciendo deporte y es que, como he dicho antes, si no lo haces ahora, ya no lo haces, porque hace mucho calor. 7 de la mañana y con el café. Como tiene que ser. Y lo que tenéis aquí detrás mío es una réplica de la Catedral de Notre-Dame de París, que parece ser que también la están reconstruyendo. ¡Viva la France! Bueno, así es como se tendría que ver. Y justo al lado de la Catedral de Notre-Dame tenemos otro trocito de Europa llevado a Asia. Es este de aquí detrás mío y es la oficina de correos de Saigón. Mira, ese que tenéis ahí al fondo es Ho Chi Minh. Luego os hablaré de él. La hicieron los franceses también en la misma época histórica y tiene elementos góticos y renacentistas. Y aquí en este lado hay un grupo de estudiantes que algunos me están mirando con cara de como este es jefe francés, le vamos a hacer muchas preguntas. Por cierto, esto es una postura muy vietnamita de esperar, es un taximoto. Bueno, pues ya tengo el ticket, 40k, esto no son ni 2 euros. Y lo que tengo aquí detrás mío es el Palacio de la Independencia, que lo construyeron los franceses en 1868 para celebrar su triunfo en Vietnam, en la Conchinchina. Pero un siglo más tarde, ni siquiera un siglo, en 1954, los vietnamitas lo utilizaron para celebrar el triunfo cuando echaron los franceses de Vietnam. Es un palacio como Dios manda, El Museo de la Guerra está justo aquí detrás mío, pero me he parado a tomar un té de limón porque tengo mucha sed y hace mucho calor. 15k. 70, 80 céntimos. Perfecto. Bueno, pues ya estoy en el Museo de la Guerra y todo lo que tenéis aquí detrás mío es parte de la maquinaria bélica donde metían los hijos jóvenes de los estadounidenses para librar una guerra contra el comunismo que duró casi 20 años. Y tal como os decía antes, en 1954 los vietnamitas echaron a los franceses. En ese momento, Vietnam, a través de la Convención de Ginebra, quedó dividida en dos. Vietnam del Norte, comunista, con Ho Chi Minh como líder, y Vietnam del Sur, capitalista. En teoría se tenía que unificar, pero los americanos vieron que Ho Chi Minh, el comunista, podía ser el líder de toda esta unificación, y eso no les gustó nada. Así que para impedir que el comunismo se extendiera, decidieron librar una guerra que duró 20 años, del 55 al 75. Y esto al final es lo que fue la Guerra Fría. En esas décadas el mundo se debatía entre el capitalismo y el comunismo. Y cuando los estadounidenses se fueron a Vietnam con su maquinaria de guerra, pensaban que acabarían con estos comunistas vietnamitas de una forma fácil. Pero estos les montaron una guerra de guerrillas, les hacían emboscadas. Como no podían encontrar a los vietnamitas que se escondían, lo que hicieron fue rociar grandes áreas de bosque y territorio con un agente químico que tiene el nombre de Agent Orange, que es el agente naranja. Lo que estáis viendo son las consecuencias de este agente químico en el ADN de las personas. Y lo peor de todo es que en 2021 aún nacen niños con malformaciones. Bien, y para acabar ya con el tema de la guerra, seguramente habéis escuchado hablar de los movimientos pacifistas, estudiantiles y hippies de los años 60 y 70. Bien, pues en parte fueron motivados por la guerra del Vietnam, porque esta guerra fue la primera que se retransmitió en directo por televisión y todo el mundo pudo ver los horrores que se estaban cometiendo. Es por eso que la gente salió a la calle. Esto es una intercom. Esto sirve para comunicarse con otras motos, puedes conectar tu móvil a través de Bluetooth, pero yo me lo he comprado sobre todo por esta cámara y este micro. Entonces, con esto de aquí,
poder comentar la jugada. Y estos, señoras y señores, son las maravillosas rotondas vietnamitas. Yo paso por aquí, ese pasa por ahí, yo me cruzo. Pitan un poco, pero nadie se enfada. Y me he venido hasta aquí, al otro lado del puente, para ver el Skyline de noche. Y si llego un poco más tarde ya me quedo sin silla. Esto está lleno de gente.